¿ok? Y eso va a depender, por supuesto, de una serie de variables. Ahora lo vamos a analizar muy bien, consiste eso. Pero la potencia, lo resumo, es la velocidad o la rapidez con la que un sistema energético produce energía. Eso es importante. Ahora vamos a ver que este que vamos a ver ahora es el primer sistema energético. Tiene una potencia alta. ¿Bien? Tiene una potencia alta. Pero ahora vamos a ver. Primero quiero que entiendan el concepto de potencia. ¿Listo? ¿Se entiende el concepto de potencia en bioquímica? Cuando hablamos de potencia en bioquímica, ¿sí se entiende lo que acabo de explicar? Sí, claro, Muy bien. por supuesto. Bueno, y la capacidad, entonces, ojo que es diferente. La capacidad es la cantidad total. En este caso, vamos a denominarlo ATP, que es la cantidad de energía, ¿no? Es la cantidad total de energía que un sistema produce. ¿Ok? Es decir, mientras la potencia es cuán rápido un sistema produce energía, la capacidad me dice es, venga, cuánto en total, cuánta energía en total produce un sistema. Ojo entonces con eso. Vamos a ver que hay sistemas que tienen potencia alta, pero la capacidad es baja. Es decir, quiere decir que producen energía rápido, pero producen poca energía. Es decir, esa energía en el tiempo no se sostiene. Eso es la capacidad de un sistema energético. Nosotros tenemos la predominancia. La predominancia es que, como vamos a ver que hay tres sistemas energéticos funcionando, ¿verdad? En algún momento, dependiendo de lo que estemos haciendo, uno de esos sistemas energéticos va a estar predominando, o sea, va a estar produciendo más energía por encima de los otros. Eso es predominancia. ¿Okay? Es decir, uno de los tres sistemas energéticos está produciendo más energía siempre por encima de los otros dos. ¿Y de qué depende de que sea uno u otro? Bueno, depende justamente de si estamos haciendo actividad física o no. La intensidad de la actividad física, la duración, ¿okay? Si yo estoy entrenado o no estoy entrenado, cuántas reservas energéticas tengo, etcétera, etcétera. Entonces, esos tres conceptos, potencia, capacidad y predominancia, es importante entenderlo como modo introductorio a lo que son los sistemas energéticos, ¿de acuerdo? Si cuando se vaya entendiendo me dicen, o cualquier pregunta, nuevamente me dicen, con mucho gusto yo lo Profe, sí, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que, como le había comentado, tenía, no sé si me permite, una exposición sobre lo que es el sistema energético de los fosfágenos. Entonces, bueno, como usted lo va a explicar, no sé si me da la oportunidad o ya quedaría para el próximo. Sí, como la clase pasada la perdimos por el tema de que ustedes viajaron, yo creo que voy a aprovechar el tiempo, Amilcar, en avanzar los contenidos y ya si tú quieres lo puedes complementar la próxima semana, ¿viste? Sin problema. Vale, por supuesto. Y es para optimizar el tiempo y que los conceptos queden claros, ¿no? Porque acá ya empezamos segundo corte, pero por supuesto tienes el espacio, por supuesto, para complementar la próxima semana, ¿viste, amigo? No hay problema. Bueno, ya también lo miramos. Acá le he mencionado los tipos de reservas energéticas, esto lo hicimos allá también en el tablero. Y bueno, acá quiero hacerlo mejor, no quiero dedicarme acá a este diapositivo porque lo explicamos allá en el tablero ese día. Sin embargo, acá voy a explicar el concepto bien de ATP. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos entonces la estructura básica del ATP, ¿no? El ATP, digamos que básicamente es una molécula que generalmente lo usamos para realizar diferentes procesos vivos y procesos que requieren los seres vivos, ¿okay? Sobre todo los seres que son heterótrofos, los seres que requieren energía que requieren energía de otros seres vivos, ¿okay? Y esa adquisición de energía la podemos adquirir, valga la redundancia, mediante la degradación de moléculas orgánicas. En este caso, pues, vamos a ver que es carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Y eso va a generar al final del día esta molécula. Es una molécula de ATP. Entonces fíjense que acá tenemos la estructura molecular del ATP. El ATP o adenosín trifosfato va a estar formado por estos tres grupos fosfatos que están acá. Esto es un grupo fosfato, esto es otro, esto es otro. Acá tenemos unos enlaces sencillos y enlaces dobles. En este caso pues son enlaces fosfodiéster sobre todo. Ese grupo fosfato, o fosfato también, fósforo, va a estar conectado a otras dos moléculas. Una es una ribosa, que es una molécula es un azúcar de 5 carbonos. ¿Okay? Ese 5 carbono básicamente va a permitir o va a dar una estructura al ATP.
Y por otro lado tenemos una base nitrogenada, un nucleótido que es la adenina, ¿no? Entonces esta adenina, digamos que está formada, fíjense que por mucho nitrógeno, ¿ok? Y también átomos de carbono. Entonces el ATP es esto que está acá, es esta estructura que está acá, pero sin embargo, la energía principal, o la energía que vamos a adquirir de esta molécula, principalmente va a estar almacenada en sus enlaces que están uniendo los grupos fosfatos, en los enlaces que están uniendo los grupos fosfatos, ¿de acuerdo? Ahí vamos a encontrar mucha energía. Y esta molécula se puede romper, por supuesto, se puede degradar. Ahora vamos a ver cómo se puede romper esa molécula, cómo se puede degradar. Bien, entonces este es el concepto básico. Esta es la moneda que utilizamos para hacer intercambio de energía en el cuerpo humano. Sin ATP no hay nada. Entonces, como punto de partida voy a decir lo siguiente. Entonces aquí iniciamos la primera fórmula, la primera ecuación, ¿verdad? La primera ecuación es o más bien, ¿cómo iniciamos o cómo inicia el proceso de, o cómo se produce energía del primer sistema energético, el de los fosfatos? Muy bien. Entonces acá tenemos la molécula de ATP, como acabo de mencionar. Acá tenemos unos reactivos y unos productos, ¿no? En este caso, la molécula de ATP, acá tenemos 1, 2, 3 grupos fosfatos, si se dan cuenta, y tenemos acá la adenina. Cuando hablo de adenina, es la misma estructura cuando formo ribosa y, es la misma estructura cuando formo. Acá tenemos la adenina, que es una base hidrogenada, acá no aparece la ribosa todavía, ¿de acuerdo? Es la misma estructura, básicamente. Un segundo. Entonces, acá tenemos la molécula de ATP. Ese ATP que está acá está unido, por supuesto, a una base nitrogenada, como ya mencioné. Más, y acá también tenemos agua, ¿no? H2O. Entonces, cuando hablamos de la primera ecuación, o la primera reacción, cuando hablamos de los sustratos o los reactivos, viene siendo una molécula de ATP más el agua, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando empezamos a hacer actividad física, por ejemplo, de alta intensidad, el cuerpo humano requiere que ese músculo esquelético se contraiga. Y para que ese músculo se contraiga necesitamos energía. Recordemos que la hidrólisis de ATP, o más bien la ruptura de ATP, ahora vamos a ver, produce energía, y esa energía va a servir para que el músculo esquelético se contraiga. Aquí entonces es donde entra el primer concepto, que tal vez yo no lo expliqué en el primer corte, que se llama hidrólisis de ATP. Entonces, hay una enzima que se llama ATPasa, miren acá. Esa ATPasa simplemente lo que hace es hidrolizar o romper. Cuando hablo de hidrólisis es lo mismo de decir romper ATP. Hidrolizar, hidro significa agua y lisis significa ruptura. Por tanto, lo que hacemos es una ruptura de ATP en presencia de agua. ¿De acuerdo? Esa hidrólisis es una ruptura de ATP en presencia de agua. ¿Listo? Entonces, lo que hace la ATPasa es romper este ATP. ¿Por qué? ¿Por qué lo rompe? Porque requiere energía en el momento. ¿Para qué? Para el músculo esquelético. Y principalmente lo que rompe es el primer fosfato que se encuentra acá. Este enlace lo rompe. ¿Ok? Y cuando rompemos este enlace, cuando rompemos esta parte de la molécula, entonces ya no me quedan 3 grupos fosfatos, sino que me quedan solamente 2 grupos fosfatos, 1 y 2. Por tanto, ya no se llama adenosin trifosfato, sino que se llama adenosin difosfato. ¿Por qué difosfato? Porque ya di significa 2. ¿De acuerdo? Entonces, el producto que me está quedando es adenosin difosfato. Más, acá está entonces un grupo fosfato que fue el que yo rompí hace poco, que es el fosfato libre. ¿De acuerdo? Cuando hablo de grupos fosfatos, es el fósforo que acabo de mencionar, que hace parte de esta molécula que está acá. Ese grupo fosfato queda libre. ¿Okay? Y ese grupo fosfato es el que va a viajar, o es el que va a intervenir en la contracción muscular. ¿Okay? Recuerden que cuando vimos contracción muscular, en morfología deportiva, yo les he enseñado que la miocina, para que interactúe con la actina, requiere energía. Esa contracción muscular se va a dar mediante este mecanismo bioquímico. Pero lo interesante de todo esto también es que la célula, o esta reacción, va a producir lo que se llama un protón, un H+, hidrógeno más. ¿Okay? Y el hidrógeno más, como tiene un protón y un electrón, ¿acuerdo? En este caso, como tiene positivo, quiere decir que ha perdido su electrón, y este H+, va a quedar, de alguna manera, o va a permitir, o va a incrementar la acidez en la célula muscular.
Entonces, siempre que veamos H+, o protones hidrogeniones, esos protones hidrogeniones lo que van a generar es acidez en la célula muscular. ¿De acuerdo? Y ahora después vamos a ver que esa acidez va a tener un nombre que se llama acidosis metabólica inducida por el ejercicio. ¿Ok? Entonces no nos sirve acumular mucho H+, porque este H+, va a generar fatiga muscular. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación acá? ATP más H2O mediante una enzima que es la ATPase. La ATPase es la que rompe la ATP. ¿Dónde lo rompe? Acá. Entonces, esa cuando rompo ATP, ¿qué me queda? ADP. ¿Por qué ADP? Porque ya no tengo 3, tengo 2. Más el fosfato inorgánico, eso es pi, más el hidrogenión, el H+. Ese H+, ¿de dónde sale, no? Ese H+, fíjense que sale de acá, de esta flecha que está acá. Dice que acá tenemos una molécula de agua, ¿no? Que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, cuando rompo, cuando se produce la hidrólisis, el agua suelta un hidrogenión, suelta un hidrógeno, es el hidrógeno, casualmente, que está acá libre todo. ¿De acuerdo? Ese concepto, o esta reacción, es lo que conocemos como hidrólisis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo ahí? Pregunto. ¿Hay claridad de eso? Sí, señor, quedó claro. Bueno, cualquiera levante la mano y me dice, profe, Sí, señor. Sí, sí. ¿Los demás, muchachos? No estoy viendo el Profe. chat. Dígame. No, Profe. ¿para qué le voy a decir sí? Entonces, a mí sí me queda la duda, ese pi, ¿cómo, o sea, sigue haciendo pi o es solamente fósforo? No, es el mismo. Es una denominación, sino que pi significa fosfato inorgánico. Inorgánico. ¿De acuerdo? Básicamente es el mismo fosfato que estaba acá conectado a los demás grupos fosfatos. Si se dan cuenta que acá hay 3. 1, 2 y 3. Entonces, cuando la demanda energética del músculo esquelético es requerida, nosotros lo que necesitamos simplemente es romper esta molécula. La rompemos. ¿Por qué? Porque en estos 3 grupos fosfatos es donde está la energía principalmente. Si rompemos uno, ese grupo fosfato es el que vamos a utilizar entonces. ¿Dónde? En el músculo esquelético. ¿Ok? ¿Sí? Profe, una pregunta. Independientemente del esfuerzo físico que se haga, siempre se rompe uno. No, ahora vamos a ver entonces, claro, porque ahorita justamente estamos hablando que quedan 2, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, porque esto se puede seguir rompiendo. Ahora vamos a ver que necesitamos otras reservas energéticas para recuperar enseguida el ATP. ¿Qué sucede? Que si se sigue rompiendo el ATP, pues ya va a ser más complicado posteriormente regenerar, resintetizar. Eso se puede seguir rompiendo, y si se sigue rompiendo, depende si yo no tengo tantas reservas energéticas, por ejemplo. Es decir, no tengo otras reservas que me permitan ir sintetizando el ATP enseguida, una vez lo voy gastando. Y también dependerá mucho de la duración del esfuerzo físico. No es lo mismo hacer un sprint de 100 metros, donde básicamente pues, las reservas energéticas que puedo utilizar son mínimas, a utilizar, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de basquetbol, una maratón, etcétera, etcétera. Pero sí se puede seguir rompiendo. Por ejemplo, cuando se rompe el siguiente, ya vamos a ver que cuando queda uno solamente se llama adenosin monofosfato. Y cuando le quitamos el último adenosin monofosfato, queda otro que se llama inosin fosfato, y así sucesivamente. Pero vamos a darnos cuenta que no es tan positivo que sigamos rompiendo más grupos fosfatos, porque quiere decir que entonces no tenemos reservas energéticas suficientes que vayan suministrando o que vayan sintetizando ATP otra vez al mismo tiempo que se va degradando. Eso es importante. Necesitamos que cuando se degrade el ATP automáticamente tengamos otras reservas energéticas que lo vayan sintetizando, que lo vayan formando enseguida. ¿Para qué? Porque esto básicamente es la molécula que utilizamos en la célula muscular como intercambio de energía. ¿Se entiende eso? Entonces eso es importante tenerlo presente. Por eso cuando yo le mencioné las reservas energéticas, al principio, la primera que abordamos fue el ATP. Pero ahora vamos a ver la siguiente. Pero antes de eso, voy a detenerme a explicar acá esta parte inferior de la diapositiva. ¿Sí? Entonces, el ATP es una reserva, por supuesto. Es una reserva intramuscular. El ATP aproximadamente nos va a alcanzar, o sea, tenemos aproximadamente una reserva intramuscular de entre 20 a 25 milimoles por kilogramo de músculo seco. Estas son unidades de medida, no importa tanto, simplemente para que sepan que existe esta medida, pero existe como aproximadamente entre 20 a 25 unidades por cada kilo de músculo seco. ¿Ok? Y esos 20 a 25 milimoles por cada kilo de músculo seco tiene una tasa a la cual se gasta.
Se llama turnover. El turnover quiere decir que el turnover significa recambio de ATP. Sí, turnover significa cuánto consume y cuánto gasta al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un esfuerzo físico, ese ATP se va gastando aproximadamente 15 de las 25 o 20 unidades que tengo, se gastan 15 por segundo, por ejemplo. Entonces, si tengo 25 o 20 y me gasto 15 por segundo aproximadamente en el músculo esquelético, ¿para cuánto me alcanzan esos 25? Bueno, máximo para 2 segundos de trabajo máximo. ¿De acuerdo? O sea, toda la reserva de ATP que tengo me va a alcanzar solamente para trabajar aproximadamente entre 1 a 2 segundos de esfuerzo físico intenso. Eso es bastante, muy poco, la verdad. Muy poco. ¿Ok? Por eso es que, ¿cómo vamos a hacer esfuerzo físico de más larga duración si nada más nos alcanza para 2 segundos? Bueno, ahí es donde entran en escena las otras reservas energéticas que ya voy a mencionar. Pero si solamente dependiéramos del ATP, solamente, como única reserva, solamente nos alcanzaría para hacer un esfuerzo físico de 2 segundos, porque no tenemos tanta reserva de ATP en el músculo esquelético. Ese es un detalle que tenemos, digamos, desde el punto de vista termodinámico ineficiente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Me van siguiendo en este diapositivo? Todo bien, profesor. Bueno, todo bien. Todo bien. Muy bien, entonces pasemos. Esto es justamente lo que yo hablaba, ¿no? Precisamente acá tenemos una molécula de ATP, fíjense que cuando se hidroliza se rompe, ¿no? Acá tenemos la cabeza de la miosina, acá tenemos la molécula de actina. Fíjense que cuando se rompe ATP, ¿qué es lo que va a liberar? Bueno, queda ADP más pi, y ese pi que acabamos de mencionar es el que le va a servir a la miosina para que se conecte con la actina, ¿no? Y forme la famosa teoría de los puentes deslizantes o la interacción de los puentes de los filamentos de actina y miosina para que se acorte el sarcómero. Entonces ese es el mecanismo de por qué se requiere energía. Aquí es donde vamos a utilizar la energía para contracción muscular. Eso es importante también. Vale, ahora bien, esto se complejiza más entonces ahora. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando ya utilicé el ATP, ¿de acuerdo? Que me queda ADP. Ahora, cuando estoy en recuperación, digamos, corrí 100 metros, ahora voy a descansar para recuperar ATP. Eso se llama resíntesis de ATP. ¿Ok? Resíntesis de ATP. Cuando hablamos de síntesis es formación, es construcción de algo. Entonces, entra en escena la siguiente molécula, que es la fosfocreatina. ¿Cierto? La fosfocreatina es otra estructura, es otro compuesto que hace parte de las reservas energéticas. Ya voy a especificar qué significa la creatina y demás, pero antes de eso quiero decir lo siguiente. La fosfocreatina es una reserva energética que está formada por creatina más grupo fosfato. Fíjense que acá tenemos otro grupo fosfato, otro pi. ¿De acuerdo? Estos grupos fosfatos de la fosfocreatina solamente tiene uno, por cierto. No tiene 3 como tiene el ATP. Tiene uno apenas. Entonces, acá tenemos en esta reacción, acá tenemos nuestros sustratos, que sería la fosfocreatina, más el ADP que quedó de la ecuación anterior, ¿se acuerdan? El ADP que quedó libre, que quedó solito por ahí. Ese ADP nada más tiene 2 grupos fosfatos, entonces necesitamos recuperar ese ADP para formar otra vez ATP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay una enzima, la siguiente, y acá tenemos otra vez, por supuesto, el protón, el H+, que quedó del anterior, el H+, el protón hidrogenión, que yo mencionaba que promueve la acidez, ¿no? Entonces, hay otra enzima que se llama creatinquinasa. Creatinquinasa, ¿de acuerdo? O también la pueden llamar CK, es lo mismo, o CPK, es creatinquinasa. ¿Qué es lo que hace la creatinquinasa? Atentos acá. Rompe el grupo fosfato que tiene la fosfocreatina, lo rompe acá, lo desprende, ¿de acuerdo? Al desprender este grupo fosfato, ¿qué nos va a quedar entonces como resultado? Si le quito el grupo fosfato a la fosfocreatina, ya no me queda, entonces solamente me queda creatina. Le acabo de quitar, ¿qué cosa? El grupo fosfato. Al quitarle el grupo fosfato, queda solamente creatina, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que ese grupo fosfato que le acabo de quitar a la fosfocreatina se lo doy ¿a quién? Al ADP. Y si se lo doy al ADP ya no se llama ADP, entonces se llama ¿cómo? ATP. Y otra vez tengo mi ATP listo para esperar a que el músculo esquelético requiera energía para contraerse y otra vez romper ATP y así sucesivamente.
Entonces, el producto de esta reacción es que la fosfocreatina le dona su grupo fosfato al ADP y por tanto, al donarle su grupo fosfato, solamente entonces queda creatina porque le acabamos de quitar su grupo fosfato, por eso se llama fosfocreatina. Al quitarle su grupo fosfato queda creatina y el ADP, que era el que estaba solamente con 2, ahora se llama ATP. ¿Por qué ATP? Porque le quitamos el grupo fosfato a la fosfocreatina. ¿Listo? ¿Eso quién lo hace? Lo hace la creatinquinasa, es otra enzima. Y ahora bien, el protonhidrogenión, este H que estaba acá, que yo decía que genera acidez en la célula, fíjense que ya no se encuentra por acá, ya no se encuentra libre. ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo captó? Bueno, interesante, ¿no? La creatina es la que acepta, es la que capta estos protones, estos H+. Por tanto, la creatina disminuye la acidez. Si yo tengo buena creatina en el cuerpo, la creatina va a atenuar, va a permitir que la acidez no aumente tanto. Por eso es que la creatina, cuando ustedes la escuchan desde la suplementación, una buena función que tiene es atenuar, disminuir la fatiga. ¿Por qué? Porque ella acepta muchos protones hidrogeniones, muchos H+. Esos H+, yo mencionaba, que generan acidez. ¿De acuerdo? Entonces, una aplicación práctica que tiene en la suplementación con creatina es justamente eso, que aparte de servir como fuente de energía, me va a servir también como atenuante de la fatiga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda la ecuación acá? Fosfocreatina, sí, más ADP, más H+, ¿de acuerdo? Estos son sustratos, ¿vale? Más, eso lo hace aquí encima, la creatinquinasa. ¿Qué queda como producto de ahí? Queda ATP más creatina, básicamente. O creatina más ATP, lo mismo. Ahora, ¿sí se entiende esta segunda reacción, jóvenes? Sí, señor. Okay. Yo tengo una pregunta. Sí, Cuando se compran, por ejemplo, los suplementos de creatina y no sé qué, ¿nosotros estamos comprando fosfocreatina o creatina como tal? Creatina como tal, claro, sí. Creatina como tal, claro que sí. O sea, no estamos comprando esta versión de la fosfocreatina, sino la creatina como tal, por supuesto. Entonces, la creatina va a ser importante para eso, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Porque si tienes más reservas de creatina, ¿de acuerdo? Vas a tener más reservas para buscar cómo añadirle grupos fosfatos en la célula. Porque yo puedo hacer, fíjense que acá, ya denme un segundo, fíjense que acá ven una flechita, ¿no? Que va hacia acá y hacia acá, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, fíjense que esta flecha quiere decir que la reacción es bidireccional. O sea, la reacción es recíproca. ¿Qué quiere decir? Que yo también puedo formar creatina a partir de yo también puedo formar fosfocreatina a partir de ATP, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, eso es bidireccional, es recíproco. O sea, si yo tengo mucha creatina libre por ahí, yo puedo conseguirle un grupo fosfato que también esté libre y se lo añado a ella. Y formo más fosfocreatina, entonces. Entonces, esa va a ser una ventaja que también vamos a tener nosotros más adelante. Creo que aquí tenía preguntas. No sé, con respecto al nivel de acidez, la sensación de acidez en el músculo es esa quemazón que se siente, por ejemplo, al finalizar una serie, ya cuando te encuentras en la octava, novena, décima repetición, te sientes como una quemazón. Exactamente, sí, esa sensación de que te estás, el músculo esquelético tiene cierta fatiga, ¿no? Esa fatiga, lo que él llama esa quemazón, cuando tú estás corriendo, que estás haciendo una carrera máxima, un sprint máximo, y sientes que ya el músculo, digamos, de alguna manera no te está respondiendo igual. Bueno, esa fatiga en ese momento que está ocurriendo está relacionada con un tema de acidosis metabólica, ¿no? Que anteriormente le atribuían o le adjudicaban esa acidez a lo que se llamaba el ácido láctico, pero como ya vimos en el artículo anterior del profesor Jorge Petro y Diego Bonilla, pues vemos que no es el ácido láctico, y eso lo vamos a explicar por qué más adelante, que eso no es lo que genera la fatiga. Lo que está generando la fatiga principalmente es la acumulación de estos H+. Entonces estos H+, cuando generan acidez, la acidez disminuye, aumenta la fatiga, ¿verdad? Entonces necesitamos una molécula que lo capte, que lo secuestre, ese H+. Y la única molécula que hace eso actualmente, o que digamos, esas moléculas tienen un nombre, se llaman buffer. Todos los buffers significan que son amortiguadores de la fatiga. Entonces, ¿qué es un buffer? Es algo que amortigua la fatiga, es decir, que disminuye la fatiga.
es decir, que acepta protones, que acepta H+, y la creatina es un buffer. Eso es muy bueno también. Ahora vamos a ver los efectos que tiene a nivel de suplementación. Sí, por supuesto. Vale. Eso, ahora vamos a ver dónde también la podemos encontrar en alimentos, porque esta sustancia es mágica. O sea, no es mágica, perdón, es muy buena, de hecho. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora, las reservas de fosfocreatina ya varían un poco más al respecto al ATP. Fíjense que tenemos 80 unidades, entonces 80 milimoles por cada kilogramo de músculo seco. ¿Cuánto dijimos que tenemos de ATP aproximadamente? 20. De 10 aquí, de 10 a 25. 20-25. Entonces, 20-25, ahora acá tenemos fosfocreatina, tenemos 80. Eso es más, entonces tenemos 4 veces más. Sin embargo, nos gastamos aproximadamente 9 por cada kilo de músculo seco. Entonces, si tenemos 80 y nos gastamos 9, ¿cuánto nos alcanza un esfuerzo físico máximo solamente gastándonos la fosfocreatina? Casi 9 segundos. Casi 9 segundos, redondeamos los 10 segundos, digamos. ¿Ok? Ahora es claro que este sistema energético me da un abanico de tiempo para hacer esfuerzo físico, entonces. El ATP me dura 2 segundos y la fosfocreatina me dura solamente 10 segundos. Entonces, 10 segundos, ahí vamos a entender el primer concepto, ¿no? Entre 5 y 10 segundos es donde predomina este sistema energético. Por eso yo les daba el concepto de predominancia. Ahora vamos a ver nuevamente atrás, si quieren. Vamos a verlo nuevamente atrás, el concepto de predominancia. Acá. Yo decía que hace referencia a que uno de los 3 sistemas está predominando, o sea, está generando más ATP que los otros. Entonces, cuando le pregunten el sistema de los fosfágenos, ¿cuál es el tiempo donde el sistema de los fosfágenos predomina principalmente? No quiere decir que se apaga después, predomina. Bueno, los primeros 5 a 10 segundos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las reservas que tenemos nos da solamente para eso. Eso se puede mejorar, profesor, se puede mejorar siempre y cuando usted sea un tipo entrenado, una mujer entrenada, siempre y cuando usted tenga más reservas energéticas de fosfocreatina en el músculo esquelético, ¿de acuerdo? Eso se puede mejorar, pero generalmente en promedio da 5 a 10 segundos máximo de reservas energéticas de fosfocreatina y ATP. Entonces, este sistema energético tiene una predominancia es decir, en poco tiempo. Ya después les explico otro detallito respecto a eso, ¿de acuerdo? Eso quiero que quede bastante claro, el tema de la síntesis de ATP por parte de la fosfocreatina. Aquí tenemos ya 2 reacciones, 2 ecuaciones básicas que hemos explicado, ¿bien? Muy bien. Esto voy a pasar. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, profesor, listo, vale. Ya usted nos habla que tenemos el ATP se degrada. El ATP lo podemos resintetizar a partir de la fosfocreatina. Y usted acaba de decir que la fosfocreatina pierde su grupo fosfato y queda como creatina. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da entonces la resíntesis de la fosfocreatina ahora? Es decir, ¿cómo necesitamos recuperar ahora la fosfocreatina otra vez? ¿Verdad? Porque acaba de quedar como creatina solamente. Necesitamos que otra vez ella capte su grupo fosfato. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo sucede eso, ¿no? Pero antes de eso, vamos a explicar primero el concepto de qué es creatina y qué es cada cosa, ¿no? Entonces, la creatina es un aminoácido que se encuentra en el cuerpo. Es un aminoácido principalmente no esencial y no proteico, o sea, no forma proteína la creatina. ¿Okay? Y es no esencial porque el cuerpo humano lo puede sintetizar endógenamente. ¿Okay? Primer punto. El nombre técnico lo van a encontrar así como ácido alfa-metil guandinoacético. Ese es el término que podemos encontrar. Así se llama la creatina de manera técnica, ¿no? Es un compuesto nitrogenado orgánico, ¿de acuerdo? Va a estar formado por un montón de nitrógenos. ¿Okay? Y como mencionaba en su momento en clase, la creatina se va a sintetizar, se va a formar principalmente en hígado, riñón, páncreas y cerebro. Y va a ser precursor o se va a formar a partir de 3 aminoácidos más que se llaman arginina, glicina y metionina. ¿Okay? Esos 3 aminoácidos son precursores de creatina. Por supuesto, si existe una deficiencia de estos aminoácidos, vamos a tener dificultades para la formación de creatina, por supuesto. Entonces, la podemos encontrar en 2 estados. Una es fosforilada. Cuando yo digo fosforilada, significa que tiene grupo fosfato. O sea, se encuentra en forma de fosfocreatina.
O también se puede encontrar libre, o sea, creatina solamente, solita, en el músculo esquelético, en la sangre, de hecho. Sin embargo, el 95% en reposo, ¿no? El 95% se almacena en el músculo esquelético. O sea, la región donde se almacena principalmente la creatina es en el músculo esquelético. ¿Ok? Y del total, aproximadamente el 65% se almacena en forma de creatina, perdón, se almacena en forma de fosfocreatina, con grupo fosfato, por supuesto. Y el resto, el 35% se reserva en forma de creatina libre. Entonces, repito, el lugar donde se reserva la fosfocreatina es el músculo esquelético. De ahí, el 65% se almacena en forma de fosfocreatina y el 35% se almacena en forma de creatina libre. ¿Ok? 65%. Esa creatina libre puede ir, por supuesto, de la formación endógena internamente o de la suplementación o de la alimentación. ¿Dónde podemos encontrar más? ¿En qué alimentos encontramos creatina principalmente? Carnes, pescado, lácteos, pollo, principalmente proteínas. ¿Okay? Y el tema es que la dosis recomendada, o generalmente estamos produciendo creatina constantemente. Por ejemplo, una persona que pese 70 kilos, aproximadamente vamos a encontrar que tiene una reserva de aproximadamente entre 120 a 140 gramos de creatina en su cuerpo. El cuerpo humano, digamos que excreta aproximadamente entre 1.5 a 3 o 3.5 o en promedio 2 gramos vía renal, o sea, lo eliminamos, creatina, vía orina, y el cuerpo humano aproximadamente sintetiza, forma aproximadamente 1 gramo diario de creatina. ¿Ok? Entonces, estamos eliminando dos y estamos sintetizando aproximadamente 1, o a veces 1,5, o a veces 2 también. Depende mucho de cada persona, pero generalmente estamos eliminando y estamos produciendo también. Estamos consumiendo y estamos eliminando. Por eso de ahí es importante que como estamos eliminando constantemente creatina, también se recupere creatina vía exógena, vía alimentación, o vía suplementación. Estas características genéricas de la creatina hay que tenerlas presente para después entender lo que sigue. ¿Qué rol tiene la creatina a nivel del músculo esquelético, a nivel de la célula? Aquí tienes una serie de roles que te acabo de mencionar. Por ejemplo, una de las funciones que tiene la creatina, como ya mencionamos, es formar fosfocreatina. Además de eso, va a servir como va a regenerar ATP. Sirve como transportador de fosfatos en el citoplasma. Ahora lo vamos a ver por qué. Acá está el concepto que mencionaba. Sirve como amortiguador de protones. Es decir, va a atenuar la caída del pH celular. Ya vamos a ver después qué significa ese pH celular, pero tiene que ver con que es una medida de acidez o de también alcalinidad. Además, sirve como hidratador, eso se llama osmolito. En bioquímica, un osmolito es algo que hidrata, que sirve, que arrastra agua hacia el interior de la célula. Por eso es que hay mucha gente que la creatina supuestamente le genera una especie de retención de líquido, ¿no? Por eso es falso, eso no se llama así. Porque la retención de líquido quiere decir que es un problema, que está ocurriendo un problema renal con la persona, es un daño renal entonces. Cuando hay retención de líquido es porque algún marcador a nivel renal, por ejemplo las glomérulas que se encuentran en el riñón están fallando, ¿okay? O sea, no hay filtrado glomerular, y ahí sí puede haber retención de líquido, pero no tiene que ver con creatina. La creatina es un hidratador, aumenta lo que se llama la presión hidroscópica de la célula. Y además, la creatina sirve como un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, o sea que va a tener varias funciones importantes la creatina a nivel de la célula, no solamente desde el punto de vista metabólico. ¿De acuerdo? Entonces aquí les doy unas características básicas para que entiendan bien cómo funciona esto. Y ahora sí voy a explicar bien cómo se da el concepto. Y esta es la tercera ecuación, o la tercera reacción que tenemos que aprendernos en la clase. Entonces, vamos a fijarnos acá en este diagrama. Yo sé que hay mucho concepto acá, pero quiero que se entienda clarito esto acá. ¿Vale? Principal. Acá tenemos un sarcómero, esto es la célula muscular, ¿de acuerdo?
el sarcómero, fíjense que acá tenemos disco Z, tenemos miosina, actina, etcétera, etcétera. Acá tenemos una mitocondria y esto es citoplasma. Nosotros mencionamos que se encontraba mucho en el citoplasma de la célula muscular, por ejemplo. Entonces, fíjense lo interesante acá. Esto es fosfocreatina, esto es creatina, y la CK significa creatinquinasa, que es la enzima. ¿Vale? Pero voy a explicar por parte. Cuando estamos haciendo contracción muscular, que se requiere de energía, ya mencioné que lo primero que se rompe es ATP. Ese ATP va a formar ¿qué cosa? Obviamente va a formar, como bien, cuando se rompe ese ATP, dijimos que se producía ¿qué cosa? ADP más pi. ¿De acuerdo? ADP más pi. Bien. Entonces, punto 1, ADP más pi. Ese ADP que está acá, si se dan cuenta que acá queda un ADP, viene entonces la fosfocreatina y dice, bueno, como ya quedó ADP, vamos a donarle nuestro grupo fosfato, vamos a donárselo al ADP. Entonces, a lo que hace la creatinquinasa es romper esa fosfocreatina, romperla, y ese grupo fosfato se lo damos al ADP. ¿Ok? Entonces, si le dono su grupo fosfato al ADP, ¿qué me queda? Obviamente, me queda creatina otra vez, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. Me queda creatina, y otra vez formé ATP acá. Y otra vez está listo para generar energía. Acá está la creatina, ¿verdad? Y la creatina ahora ¿qué va a hacer? Pues la creatina simplemente tiene que atravesar, tiene que viajar a la mitocondria ahora. Entra a la mitocondria y en la mitocondria, ¿de acuerdo? Hay otras enzimas, en este caso pues el nombre es ATP sintetasa, así que en breve se lo menciono. La creatina viaja a la mitocondria y en la mitocondria, ¿ok? Existe otra enzima que se llama creatina quinasa mitocondrial, que toma un grupo fosfato de los que se encuentran aquí en la mitocondria, que eso aún no lo vamos a ver, pero solamente se los menciono. Aquí la mitocondria es la gran maquinaria donde se produce ATP. Aquí vamos a encontrar de todo un poquito. Pero simplemente lo que quiero mencionar es que la creatina viaja a la mitocondria y en la mitocondria se encuentra con otra enzima, que es otra creatinquinasa, pero en este caso se llama creatinquinasa mitocondrial, ¿verdad? Y esa enzima lo que hace es que cuando entra la creatina, le conecta otra vez un grupo fosfato que tiene por acá. Aquí vamos a encontrar muchos grupos fosfatos, porque aquí se encuentra el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, etcétera, etcétera. Y esto va a ser una gran maquinaria de ATP y de grupos fosfatos. Entonces, la creatinquinasa mitocondrial lo que hace es que le dona o le capta un grupo fosfato de los que están acá y otra vez se lo pega a la creatina para formar otra vez fosfocreatina. Y así es un ciclo. Y otra vez vuelve lo mismo. La fosfocreatina cuando está lista o cuando detecta que se produce ADP, otra vez va, le dona el grupo fosfato, forma ATP, queda ella como creatina y otra vez la creatina viaja a la mitocondria, allá le dan un grupo fosfato a la creatinquinasa, otra vez sale como fosfocreatina y es un ciclo. Se llama shuttle de fosfocreatina o también se llama lanzadera de fosfocreatina, es lo mismo. ¿Preguntas? Sí, profe, yo quisiera saber qué pasa con esa creatinquinasa mitocondrial. ¿Sí? ¿Se regenera nuevamente o qué sucede ahí? Esta es una enzima, solamente es una enzima. Como son enzimas, simplemente van a servir como puentes, no van a servir como catalizadores. Son enzimas. Y las enzimas lo que hacen es formar un producto A o un producto B, perdón, a partir de A. ¿Se acuerdan que cuando yo les explicaba las partes básicas de una reacción, que estaba un sustrato, una enzima y un producto? Bueno, justamente la enzima lo que hace es eso, ¿no? Te convierte un producto B a partir de un producto A. Entonces, ¿cuál era el producto A acá? La creatina, que estaba libre, ¿no? Ese era el producto A. Y cuando entra a la mitocondria, lo que hace ese producto A, lo que hace es que se encuentra con otra enzima, que ya lo mencionaba, que es la creatinquinasa mitocondrial, le agrega un grupo fosfato y sale como producto B. ¿Cuál es el producto B? Ya en forma de fosfocreatina, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Dime.
O sea que la creatinasa mitocondrial hace lo mismo que la creatinquinasa normal, Exactamente, totalmente. Hace lo mismo. solo que en la mitocondria. Solo que en la mitocondria, efectivamente. Solo que en la mitocondria. Ojo que la creatinquinasa que se encuentra en el citoplasma, en este caso lo que hace es romper la fosfocreatina que se encuentra en el citoplasma. ¿Para qué? Para formar solamente creatina. La que se encuentra en el citoplasma rompe creatina. ¿Para qué? Perdón, rompe fosfocreatina para donarle ese grupo fosfato al ADP. Y la que se encuentra en la mitocondria hace lo contrario, entonces hace sintetizar entonces fosfocreatina. Ahí me corrijo, Paula. La que se encuentra en el citoplasma, esta CK que está acá, lo que hace es romper fosfocreatina para darle grupo fosfato al ADP, y la que se encuentra en la mitocondria hace lo contrario, coger creatina, que está libre, donarle grupo fosfato y que salga en forma de fosfocreatina. Ahí me corrijo entonces, así es. Sí, vamos nuevamente. La que se encuentra en el citoplasma, la que se encuentra aquí cerca del sarcómero, esa lo que hace es romper la fosfocreatina para donarle o para darle ese grupo fosfato al ADP. Es decir, simplemente lo que hace es sirve o contribuye a la síntesis de ATP, la que se encuentra en el citoplasma. Sin embargo, la que se encuentra en la mitocondria hace lo inverso. Lo que hace es coge creatina libre y en la mitocondria le añade, le pega grupo fosfato para formar fosfocreatina entonces. Lo repito. La creatinquinasa que se encuentra en el citoplasma sirve para formar ATP. Y la que se encuentra en la mitocondria sirve para formar fosfocreatina. Ya está claro. ¿Se entiende ahora la diferencia? Sí, profe. Está claro. Muy bien. Esa es la diferencia entonces. ¿De acuerdo? Ese mecanismo, esto que acabo de explicar, esto es una lanzadera. La creatina siempre entra y sale, entra y sale, entra y sale. Por lo tanto, se necesitan mitocondrias constantemente. Si yo no tengo mitocondrias, no tengo la posibilidad de regenerar creatina constantemente. ¿Y en qué fibras musculares voy a encontrar principalmente mitocondrias? ¿En las tipo 1 o en las tipo 2? En las tipo 1, que son las de contracción lenta. Ok. Entonces, este sistema energético es importante, ¿no? Principalmente cuando hacemos actividad física de alta intensidad y de corta duración. Ahora la vamos a ver, pero las principales fibras musculares que se van a contraer son las tipo 2, es decir, las de contracción rápida. Pero cuando estoy en descanso, cuando estoy en recuperación, se recupera la fosfocreatina en las fibras musculares tipo 1, en las que son de contracción lenta. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a encontrar mayor cantidad de mitocondrias, en las tipo 1. Entonces, en las tipo 2 utilizo la fosfocreatina, pero en las tipo 1 las recupero. Eso es importante tenerlo presente entonces. Bueno, si yo no tengo fibras musculares tipo 2 suficientes, donde tenga mitocondrias, no va a haber la posibilidad que la fosfocreatina viaje a esa mitocondria, que la creatina viaje a esa mitocondria y salga en forma de fosfocreatina. Por eso necesito ser entrenado entonces. Por eso usted ve que una persona que nunca ha entrenado no le aguanta un sprint de 10 segundos, nunca. Pues si lo aguanta, va a pasar mal. Que no tiene suficiente cantidad de fosfocreatina para estar produciendo energía constantemente. Y eso tiene que estar al mismo tiempo que voy gastando, debo ir generando. Al mismo tiempo que voy gastando, debo ir produciendo enseguida. Si gasto más de lo que gano, de lo que produzco, voy a estar en déficit. Entonces. Eso es así. Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría? La tercera ecuación, pilas con esto, ¿no? Entonces tengo ATP, ¿verdad? Más ATPasa mitocondrial, o ATP sintasa, perdón, más creatina, que se encuentra acá, es esta creatina que está acá, esta mitocondrial. Esos son los tres productos básicos. ATP mitocondrial, por supuesto, porque tenemos acá, esto se rompe también, esto no lo expliqué, pero acá tenemos ATP que constantemente se está produciendo, se está rompiendo. Ese ATP o ese grupo fosfato que conseguimos en la mitocondria es porque se rompió un ATP, por supuesto. Acá. Ese grupo fosfato que mencionaba, que toma la creatinquinasa y se lo da a la fosfocreatina, es porque lo acaba de tomar de un ATP que se acaba de romper acá. Entonces tengo ATP más ATPasa mitocondrial, que es la enzima que está acá, más
creatina extramitocondrial, que es esto que está acá, eso me va a dar como resultado los siguientes productos. Fosfocreatina, mírenla aquí, extramitocondrial, más ADP mitocondrial, que es esto que está acá, que es lo que quedó de este producto. Y eso lo hago en presencia de la creatinquinasa mitocondrial. ¿De acuerdo? Es un poquito más enredado, pero simplemente es una ecuación sencilla. Solamente ir buscando cada sustrato y cada producto. ¿Ok? Lo repito nuevamente. ATP mitocondrial, ¿dónde está ATP? Este que está acá. Ese ATP se acaba de romper. No lo expliqué porque realmente no lo vamos a ver con gran profundidad, pero es un ATP que se acaba de romper. Siempre que encontremos un grupo fosfato libre por ahí es porque un ATP se acaba de romper. O un ATP se rompió. Entonces, ATP mitocondrial, ¿dónde lo vemos? Aquí. ¿Qué es ese ATP el que le va a donar esto? Va a dar ese grupo fosfato que vamos a encontrar ahorita. Luego tenemos ATPasa mitocondrial, ¿dónde está la ATPasa? O también se llama ATP sintasa. Bien. Más creatina extramitocondrial, ¿dónde está? Acá. Que es la que va a buscar ese grupo fosfato, ¿no? Que es la que va a entrar a la mitocondria. ¿Y el producto qué es? ¿Qué me queda de ese producto? Me queda fosfocreatina extramitocondrial, ¿no está eso? Acá la vemos, es la que sale entonces. Más el ADP que quedó de la ruptura de ese ATP en la mitocondria. Se llama ADP mitocondrial. Aquí está. ¿Ok? Listo, esa es la tercera ecuación que quería explicar en el sistema de los fosfágenos. Hasta ahí preguntas, muchachos, ¿me van siguiendo? Está bien, está bien. Sí, profe, yo tengo una observación. Pues ya nos explicó cómo sale el tema cómo se rompe el ATP y todo eso y se une a la creatina. Ajá. Pero, ¿de dónde? O sea, porque la creatina se está consumiendo constantemente, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la creatina para que esos grupos de fosfágenos se estén, o sea, los fosfos se estén uniendo tanto? Pero tú dices, ¿cuál creatina? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? O sea, la creatina libre, no es la... ¿De dónde sale? Sí. Recuerda que yo mencionaba que la creatina se está produciendo constantemente en el cuerpo, no aquí. Se está produciendo en el páncreas, en el hígado, en el riñón y el cerebro. Constantemente estamos produciendo creatina. Y la estamos produciendo a partir de estos tres aminoácidos: arginina, glicina y metionina. ¿Ok? Entonces tú puedes estar produciendo constantemente creatina en el cuerpo. Constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, y estás consumiendo alimentos. Entonces, los alimentos que tienen creatina son cuáles, estos que están acá, ¿no? Carne, pescado, pollo, lácteos. Entonces, lo produces en el cuerpo, uno, y dos, lo estás consumiendo en la alimentación. Lo que pasa es que es muy poquito. Entonces, por ejemplo, para consumirte, por ponerte un ejemplo, para consumirte 1 gramo de creatina, debes consumirte casi 1,5 kilos de carne, por ejemplo. Eso, es decir, cuesta mucho desde el punto de vista digestivo adquirir grandes cantidades de creatina vía alimento porque se encuentra en poquitas cantidades. Y ahí que se requiere la suplementación entonces. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esta creatina? De acá. Profe, ¿puede repetir la cantidad de 1 gramo por 1,5 kilos. 1 gramo de creatina cuánto tiene en el alimento? Sí, aproximadamente entre 1 kilo y medio, aproximadamente estamos consumiendo 1 gramo de creatina. Aproximadamente. Entonces tú te imaginas consumirte 1,5 kilos de creatina, de carne, por ejemplo, para consumirte solamente 1 gramo, máximo 2 gramos de creatina. Eso es muy poco, la verdad. ¿Ok? O 1 kilo de pollo, o 1,5 kilos de pollo para consumirte 1 o 2 gramos de creatina. Es muy poco, la verdad. Y aparte que se requiere mucho trabajo para digerir, para absorber esos nutrientes y que lleguen al músculo esquelético. Entonces, de ahí está ese detalle, ¿no? Que por eso se requiere la suplementación con creatina en personas que están empezando a entrenar. Inclusive en personas que tampoco entrenen, también la pueden tomar sin problema porque va a tener otros beneficios, como estos que mencionamos acá. Pero ya eso es otro tema, ¿no? Entonces, el compañero que me hacía la pregunta, esa es la respuesta. Ya sabemos que la creatina está presente porque primero el cuerpo la está produciendo constantemente y dos, la podemos adquirir también desde la alimentación. ¿Listo? Bueno. ¿Otra pregunta hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta con respecto al consumo de creatina externa, ¿sí? La que
se consumen el suplemento. Hay personas que dicen que el consumo de los gramos que se deben consumir al día, perdón, va con relación al peso que tenga la persona. ¿Qué tan Correcto. cierto es esto? Sí, dígame. Quisiera que me explicara esa parte, ¿qué tan cierto es eso? En realidad sí, o sea, digamos que... Dame un segundo. En realidad sí que depende también, o sea, tú lo puedes hacer de forma absoluta o de forma general, por ejemplo. Entonces, en general, uno puede estar recomendando a una persona, o sea, uno puede estar recomendando que la persona se consuma en relación al peso del cuerpo que tiene la persona, eso puede estar 0.1 gramos por cada kilo de, 0.1 gramos por cada kilo de peso. O sea, eso, por ejemplo, ¿tú pesas cuánto? A ver, dime ahí una cifra. ¿Tú pesas cuánto? Yo peso como 62, 64, por ahí más o menos. Ok, 0.1 por 62. ¿Cuánto te da eso? Bueno, te da 6.2 gramos de creatina al día, por ejemplo. ¿Ok? Esa sería la dosis recomendada para ti, por ejemplo. ¿Ok? 6.6 gramos aproximadamente. Esa es la dosis en relación al peso. Ahora, en general, la dosis que uno recomienda son, o que se recomiendan en los artículos científicos, son 5 gramos al día, por lo menos. Esto lo puedes hacer relativo con respecto a cuánto pesas, o lo puedes hacer lo que te dice la recomendación en general. Yo recomiendo la recomendación específica, es decir, con respecto a lo que tú pesas. Okay. Entonces, en tu caso que pesas eso, yo te recomendé, te da el cálculo 0, es decir, tú calculas 0.1 por tu peso. Y eso es lo que te puede dar la recomendación diaria de creatina al día. Diaria, ojo. ¿Y eso cómo lo puedo tomar, profesor? Bueno, venden creatina, ya vamos a ver, por ejemplo, una serie de recomendaciones que les voy a dar de cómo elegir un buen suplemento, aunque esto no es nutrición, simplemente hago consejería general, ¿no? Entonces, por ejemplo, el compañero son 6 gramos, por ejemplo, aproximadamente. Creatina al día, eso lo puede tomar un scoop, generalmente, lo puede diluir. El tema es que, ahora lo vamos a ver, porque mucha gente lo que hace es que, y es un error, cuando lleva suplementación al gimnasio o a entrenar, lo que hace es que lleva agua fría, y el agua fría lo que hace es que, como por el tema del contacto molecular del agua fría, el agua fría lo que hace, si ustedes se dan cuenta, se acumula mucho el soluto, se acumula mucho abajo en el fondo del shaker, ¿no? O del pot, o del recipiente. Y la creatina no se disocia bien, por ejemplo, o el aminoácido no se disocia bien. Entonces, para disociarlo mejor, y para que pueda estar más rápido diluido, el agua debe estar a temperatura ambiente o ligeramente caliente, o ligeramente tibia, perdón, para que se disuelva más y cuando usted se la consuma, aumente rápido el vaciado gástrico y se absorba más rápido. Por eso es que mucha gente cuando toma creatina le da, por ejemplo, molestias gastrointestinales, o sea, molestias gástricas. ¿Por qué? Porque la creatina que se toma está muy concentrada, no se alcanza a diluir bien y cuando llega al intestino, la cantidad de transportadores de creatina que se encuentran en el intestino, que se llama SGLT1, es el que transporta creatina desde el intestino a la sangre, se satura. Y al saturarse no se transporta completamente correcta la creatina a nivel intestinal, por tanto da molestia gástrica. Ese es el detalle, ¿no? Entonces mucha gente te va a dar cuenta que cuando consume esa dosis que te acabo de decir, 5 gramos, 6 gramos, va a decir, uy, no, pero es que esa dosis me está generando problemas a nivel gástrico. Es justamente por eso. No Que seguramente estás tomando o una creatina mala, o estás tomando o estás haciendo mal el proceso de disolución en el agua, por ejemplo, en agua o en un tipo de jugo o avena, etcétera, etcétera. ¿Viste? Ok, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien. Profe, una pregunta, una consultica aquí. Si usted está diciendo que la creatina se ingiere a través de alimentos como la carne, el pescado y el pollo, las personas que no consumen carne, Claro. ¿dónde se sacan la creatina? Ahí está ese detalle, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y esta pregunta está muy buena porque digamos que la fuente de creatina se ha visto que se puede encontrar en algunos tipos de hortalizas, pero muy poco, la verdad, ¿eh? Por eso muy poco la gente que toma, que es vegetariana o que es vegana, va a tener deficiencia de creatina si no se consume vía suplementación. Ese es el detalle. Como estas fuentes solamente se encuentran en proteínas de origen animal, existe muy poca evidencia que en proteína de soja no existe, generalmente no existen en otros complementos o en otros alimentos. Entonces, un vegano o un vegetariano debe acceder a suplementación con creatina sí o sí.
a suplementación con creatina sí o sí. Ya por sí que adquirir en la alimentación cuesta mucho, porque como mencioné, la relación dosis es bastante baja. E inclusive los que somos carnívoros tenemos que consumir también un poco de creatina. Tenemos, porque, a ver, la creatina es inocua siempre y cuando usted no tenga ningún problema a nivel patológico o a nivel renal. Eso quiero que quede claro, ¿no? Por ejemplo, si una persona hipertensa, una persona con cirrosis hepática, una persona con hígado graso, obviamente, eso está contraindicado en esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive en personas que tienen otras patologías también. Por eso hay que tener presente, ser sincero y ser cauto, mejor dicho, con qué tipo de personas pueden consumir creatina. Pero las personas aparentemente sanas a nivel renal, a nivel hematológico, a nivel cardíaco, no tienen ningún problema y no tenemos ningún tipo de evidencia científica que diga que la creatina va a ejercer un efecto deleterio en la salud de la persona, al contrario, para nada. Inclusive estas dosis que les he dado de 5 gramos, 6 gramos, se pueden mejorar inclusive con lo que se llama fase de carga. Hay personas que cuando están en competencia, lo que hace el nutricionista es implementar una fase de carga. ¿Qué quiere decir una fase de carga? Aumentar la dosis de creatina al día para saturar los depósitos de creatina en el músculo esquelético. Y podemos pasar de una dosis de 20 gramos al día sin problema, en personas entrenadas. Pero eso tiene que ser planificado, por supuesto, con una serie de profesionales, nutricionistas, médicos, entrenadores, etcétera, etcétera. Pero para los simples mortales que hacemos ejercicio, que queremos mejorar ciertas adaptaciones, la creatina en 5 gramos está perfectamente bien. ¿De acuerdo? Y la creatina, por supuesto, tiene que tener sellos de calidad. Y toda suplementación tiene que tener lo que se llaman sellos de calidad. Y esos sellos de calidad, el principal que tienen que ir a buscar es Informe Choi. Cada vez que vean un suplemento que tenga este sello, quiere decir que ha pasado por una revisión de calidad. Estos sellos que están acá. ¿Están viendo Google? Google Imagen mío. Sí, señor. Sí, profe. Cada vez que vean un suplemento, que la gente está viendo el suplemento, tienen que verificar que tenga estos informes siempre, estas etiquetas de certificaciones. Estos son laboratorios externos que te dicen, bueno, yo te analizo tu producto de manera objetiva, de manera imparcial, con un laboratorio, y yo te certifico si cumples con todos los requerimientos de calidad. Bueno, si eso no lo cumple, no te certifico. Entonces, busquen suplementos y busquen creatina que tengan Informing Choice y que tengan testeado, por supuesto, por estos tipos de laboratorios muy buenos. ¿Ok? De hecho, hay una página que se llama labdoc.com, donde hacen un ranking de los suplementos. Creo que actualmente ya, no sé si es pago, pero anteriormente no era pago, no sé si es pago, pero aquí uno puede ir buscando los suplementos que están mejor rankeados con base en una serie de variables. Por ejemplo, yo quiero ver proteína o creatina, busquemos acá creatina, por ejemplo. Y aquí me dice, venga, ¿cuál es la mejor creatina en el mercado con base en una serie de variables? Y acá está certificado por labdoc.com. Y me está diciendo cuáles son las marcas que mejor podemos encontrar en función de una serie de variables. ¿Qué variables son esas? Por ejemplo, acá están. Estas son marcas, por supuesto, que son estadounidenses, otras europeas. Por ejemplo, esta marca creatina cumple con un 97% de calidad, de 0 a 100. ¿Y qué están mirando acá? Pero están mirando un montón de cosas. ¿Qué están mirando acá? Por ejemplo, vamos a ver si es posible. Acá está viendo calidad del etiquetado, lo que cuenta. ¿O qué cuenta? ¿Cuántos gramos de creatina por servicio? 5 gramos. Ok, perfecto. Te lo acabo de mencionar, 5 gramos está correcto entonces. Si cuenta con una serie de elementos, de partículas por millón, por ejemplo, de ácido arsénico y de otras cuestiones que están acá. Ahí ustedes pueden rankear los suplementos. Y esto está muy serio, esto realmente es muy serio. ¿Por qué? Porque acá hay muchas marcas que son basura. Si estas marcas basura, hay que quitarlas del medio. ¿De acuerdo? Y todo lo que tiene certificación LAB. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa página? Se llama labdoc.com. Esto es un laboratorio. Labdoc.com, ahí se los dejo. Se lo voy a mandar a... Ustedes busquen ahí antes de irse a la tienda de la esquina a comprar basura. Miren a ver si su basura está ahí. ¿Okay? Aquí donde dice ranking se va. Ahora quiero ver proteínas, por ejemplo. Vamos a ver si aquí deben tener proteínas. En su momento la tenían.
Miren, de todo, proteínas, por ejemplo. Yo quiero comprarme un suplemento de proteína. Y quiero ver a ver cuáles son los mejores que están actualmente en el mercado, que están, por ejemplo, en Colombia. Bueno, aquí no hay nada, por ejemplo, que aparezca, bueno, así hay, y ya esto es más costoso. Pero busquemos una proteína que ustedes colocan aquí en Colombia. Díganme una, por ejemplo, y miremos a ver qué está en este ranking acá. La Best Protein. Es protein. Bueno, fíjense que ni aparece por acá. La mejorcita que pueden encontrar es, va a estar la proteína esta. Bueno, MyProtein es una marca, por ejemplo. Labrada, no está acá, también está labrada. Y Vitro. no, acá no vas a encontrar Vipro ni siquiera en los primeros 100 puestos. No, tampoco. Bueno, esto es otra cosa. Optimum Nutrition es otra cosa. Esto sí lo podemos encontrar acá. ¿Han escuchado esta proteína de whey con el suero? De Optimum Nutrition. Es una proteína muy buena también, que sí es recomendadísima. Esta la han visto por ahí, ¿no? Tal vez en los estantes, unas cosas, ¿no? Claro, pues, Esta proteína Gold estándar es buenísima. Y esto es Optimum Nutrition. Cada vez que ven ON significa Optimum Nutrition. Esto está acá, Optimum Nutrition, Gold estándar, Optimum Nutrition. Bien. Pero ahí no van a encontrar ni Vipro, no van a encontrar ni Megaplex, ni Mega Gainer, ni nada de esa basura que venden por ahí. Entonces, toda la gente que está empezando en el mundo del ejercicio, en el mundillo del entrenamiento, pues búsquese estas páginas y revíselas bien. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, acá estamos hablando de... mira eso. Muy interesante eso. Y así sucesivamente. Magnesio, todo lo que usted quiera. ¿Verdad? Calcio, todo lo que usted quiera. Todo eso está acá. Entonces ahí... Sí. Dígame. ¿cuál consume usted? Yo me estoy tomando la creatina de, a ver si la tengo por acá, que es la creatina de Matrix. Es una creatina buena. No estoy tomando proteína, estoy tomando creatina. Estoy tomando esto. Pero esa que tiene el sello de Informe Choice, por supuesto. Lo que pasa es que la de Optimum Nutrition la han descontinuado. Perdón, esta. La han descontinuado del mercado. Esta ya está acá. Y esto tiene Informe Choice, esto tiene de todo también. Esto es una buena marca, de hecho. Es costoso también, fíjense que tiene 5 gramos. ¿Okay? Y es buena marca. O todo lo que tenga sello de Creapure también es bueno. Creapure. Todo lo que tenga sello de Creapure es bueno. Creatina Creapure es buena también. Todo esto. Son sellos buenos, de hecho. Todo lo que tenga sello de Creapure es buenísimo. Esto es alemán. Esto es bueno. Pero lo que uno está viendo por ahí es que el INVIMA colombiano, el INVIMA, como todo en Colombia, hace las cosas tan chuecas, tan malas, que la gente, pues, y aquí en Colombia, pues, como no existe, por ejemplo, ¿qué te hace el INVIMA? ¿No? El INVIMA te dice, yo tengo un producto nuevo, y si tú eres un empresario, te dice, yo tengo un producto nuevo, yo te lo mando, aquí están las especificaciones técnicas del laboratorio, aquí están lo que tiene el producto, y usted verifique y certifique. El tema es que para verificar lo que tenga el producto no te hacen un estudio bioquímico, un estudio de biología molecular completo, no te lo hacen. Lo que te hacen es simplemente te hacen una revisión genérica de lo que tú tienes en tu etiquetado y listo, te lo aprueban o no te lo aprueban. Ahí está un problema grave entonces, porque se está filtrando un montón de cosas. Y más si yo tengo contacto en el INVIMA, yo tengo un producto y yo lo acepto pasar, y bueno, así todo el mundo entra cosas a Colombia. Entonces, ese es un detalle que tenemos que mejorar en Colombia, ¿no? Porque muchas cosas del etiquetado de los productos de suplementación en Colombia muchas veces mienten. Eso se llama aminospiking, se llama eso. Esa técnica se llama aminospiking. O aminospiking se llama. Bueno, depende, se llama aminospiking. Aminospiking se llama eso, se llama. ¿Qué es aminospiking? Aminospiking es cuando usted toma una proteína y cuando le haga una evaluación bioquímica a esa proteína como una técnica mediante lo que se llama el método de Kenya. El método de Kenya lo que hace es evalúa la cantidad de nitrógeno que tiene una proteína.
Entonces, evaluando la cantidad de nitrógeno, uno puede evaluar qué tanta proteína puede tener ese suplemento. Entonces, el método de Kendall, ya ustedes pueden leer mejor. Les voy a dejar todos estos conceptos para que ustedes lo vayan leyendo, los que estén interesados en esto, ¿no? El método de Kendall lo que hace simplemente es evaluar mediante algo que se llama cromatografía líquida de alto desempeño. Acá te lo dejo, cromatografía líquida de alto desempeño. Es una técnica con estándar para evaluar con estructura molecular y estructura proteica de un compuesto. Entonces, el método de Kendall, mediante cromatografía líquida de alto desempeño, lo que te hace es evaluar la cantidad de nitrógeno que tiene un producto. Esa cantidad de nitrógeno tú la puedes alterar añadiendo aminoácidos baratos al suplemento. Sí, yo te añado aminoácidos baratos o te añado otros complementos para que salga elevado el contenido de nitrógeno en la evaluación y salga supuestamente con la cantidad de proteína. Pero resulta que cuando yo te evalúo muy bien el producto, haces a mí el spiking porque ¿qué? Le estás añadiendo aminoácidos baratos y no aminoácidos buenos. Por ejemplo, leucina, valina, isoleucina son aminoácidos buenos. Pero te puedo meter aminoácidos malos, asparriguina, te puedo meter, por ejemplo, otros aminoácidos malos, que no son malos, sino que son aminoácidos baratos, aminoácidos complementarios. Y eso se sale justamente en esta técnica. ¿De acuerdo? El tema es que el INVIMA no hace esto. No te hace eso. Entonces te filtra cosas por filtrártelas y a veces te las manda rápido, así. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces otra cosa es que entre más cosas tenga un suplemento, peor es. Voy a poner acá. Entre más ingredientes tenga un suplemento, más, vamos a ponerlo más deficiente o más deficiente es. Señor, que cuénteme. Bueno, una pregunta ya un poquito, bueno, no fuera del tema, pero no viene al caso. He estado escuchando que últimamente hay una polémica sobre el consumo del carbohidrato. Creo que nosotros hablamos de que el cuerpo necesita cierta cantidad, usted lo explicó en una clase, pero he escuchado muchas veces que ahora el carbohidrato tiene efectos secundarios de forma negativa en el cuerpo humano. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Me imagino que ha escuchado más o menos. No, los carbohidratos siempre han sido los malos del paseo en la historia de la nutrición bueno, vamos a decirlo así, en la historia del mundo del fitness moderno, ¿no? Del mundo del ejercicio para la estética. O sea, digamos, se está difundiendo, o se ha difundido básicamente que el carbohidrato viene siendo uno de los causantes de muchos problemas que son endocrinos y metabólicos modernos, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que eso no es así. O sea, los carbohidratos no tienen si se consumen de forma moderada, si se consumen de forma hormética, van a tener el efecto que tiene el carbohidrato. La función que tiene el carbohidrato es netamente, o va a tener una función de reserva energética. Entonces, toda sustancia energética o toda reserva energética tiene algo que se llama la ingesta recomendada diaria. ¿Ok? Eso viene siendo la RDA. La ingesta recomendada diaria es cuánto tú necesitas de carbohidratos al día para mantener tus funciones básicas o para mantener tu relación función básica. Entonces, ¿qué pasa con este mundillo del entrenamiento y del mundo de la estética y del mundo del ejercicio físico para la salud? Que mucha gente está metiendo las narices donde no sabe nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundillo hay una persona que se va a ver un Instagram, que tiene un buen cuerpo y que supuestamente, pues, ya es influencer, entre comillas, ¿no? Entonces ya empieza a leer estupideces, empieza a ver tutoriales en YouTube y empieza a seguir otras personas y se crea un círculo de gente ignorante. Y eso va a difundir información para otras personas que también se van a convertir en más ignorantes. Entonces, me parece ilógico que el cuerpo humano haya evolucionado para crear ese sistema energético y ahora ellos tengan que decir que es inútil. Sí, no, totalmente. No, hay mucha desinformación. Por eso digo que en el mundo del fitness y el entrenamiento hay tanta cantidad de mitos y de gente desinformando que, bueno, uno no sabe ni la gente por eso ustedes que están formando acá profesionales de la educación física tienen que tener formación y evidencia científica académica clara, ¿no? Entonces Edgar, no tiene ninguna evidencia científica que el carbohidrato sea malo, que genere ningún efecto deleterio para la salud. Al contrario, si consumen los correctos carbohidratos suficientes,
Que una cosa es que tú estés consumiendo carbohidratos de otro tipo, por ejemplo, que estás consumiendo demasiado, por ejemplo, no lo sé, arroz, demasiado pan, demasiado alimentos procesados, eso es diferente. Pero como digo, la dosis recomendada diaria no tiene ningún efecto negativo para la salud. No hay ningún efecto, para nada, al contrario, positivo. ¿Listo? Pregunta, chicos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, ya simplemente para terminar esta parte de la creatina, mencionarles también que la creatina tiene efectos importantes. Acá les dejo un paper interesante hablando de justamente de evidencia científica, ¿no? Acá tenemos, ¿sí? Profe, ¿me puedes hacer favor No te escucho, Paula. No decís Paula. Uy, Paula, ¿tienes un problema de internet? Diapositivas anteriores, que se me cayó la señal, entonces para tomarle captura ya que no pude. Ah, es con Sandra, ¿no? No, pero yo las mando, yo mando la diapositiva, tranquila, ¿oíste? Yo mando las diapositivas, no se preocupe. Yo se las mando al grupo. ¿Ok? Fíjense, acá tenemos un montón de efectos ergogénicos. Cuando hablamos de ergogénicos, quiere decir que aumentan, que son beneficiosos para el rendimiento deportivo. Fíjense todos los beneficios que tiene, por ejemplo, la creatina desde la suplementación. Esto se llama un position stand. Esto se llama un posicionamiento estándar de una organización internacional que se llama la Sociedad Internacional en Nutrición Deportiva, por ejemplo, la ICCN. Esto se publica generalmente cada 2 años y aquí se hacen las últimas recopilaciones de los expertos en el tema. Y acá tenemos, miren, por ejemplo, algunos efectos que son ergogénicos. Cuando hablamos de ergogénicos, son beneficiosos. Un efecto que tiene la creatina, por ejemplo, incrementa la capacidad para hacer sprints repetidos. Eso es importante. Incrementa el rendimiento durante los esfuerzos musculares máximos o durante las contracciones musculares máximas. Incrementa la masa muscular y la fuerza durante las respuestas adaptativas. Incrementa lo que es la síntesis de glucógeno. La creatina es un ahorrador de glucógeno, porque si yo tengo pocas reservas de creatina, voy a echar mano, digamos, a la siguiente reserva, que es el glucógeno. Entonces, la creatina sirve va a servir como ahorrador de glucógeno. ¿Verdad? Incrementa lo que, bueno, acá llaman el umbral, eso se llama umbral, acá lo llaman umbral anaeróbico, pero no es así, se llama umbral de lactato. Incrementa todo lo que es la capacidad oxidativa mediante lo que se llaman el shot de creatina, ¿no? Lo que anteriormente mencionábamos como el shot de creatina a nivel de la mitocondria. Incrementa la capacidad de trabajo, incrementa la recuperación, incrementa la tolerancia al entrenamiento. Y acá tenemos unos deportes donde yo puedo maximizar, por ejemplo, la creatina, por ejemplo. El traction sprint, por ejemplo, en rugby, en lo que son los sprints, a nivel de nadar, a lo que es el ciclismo de persecución, lo que es el básquetbol, lo que es el hockey, el fútbol americano, el voleibol. Creo que son deportes de corta duración, ¿no? Y de alta intensidad, ahí donde la creatina fue un rol importante, un rol muy superlativo. Entonces les dejo esa diapositiva para que la estudien con calma después, y ahí pueden leer ese artículo, está en inglés, pero digamos que se puede estudiar sin problema, ¿no? Ahora fíjense, es importante acá esta gráfica, porque digamos que cuando hacemos un esfuerzo físico, un sprint de alta intensidad, la fosfocreatina va disminuyendo, fíjense cómo se va cayendo en el tiempo. ¿Y cuánto mencionamos que era el tiempo donde predominaba el sistema de los fosfágenos? ¿Qué tiempo dije yo? De 5. Aproximadamente unos 10 segundos. 10 segundos, efectivamente. Mira, acá está, ¿no? Acá está justamente esta curva. Acá se ve cómo se da el comportamiento de esa creatina, básicamente. Eso lo hace mejor. 10 segundos no quiere decir que se apague, sino que empieza a decaer significativamente. ¿Vale? Y acá tenemos otra curva donde vemos superpuestos los dos, ATP más fosfocreatina. ¿Por qué disminuye tan rápido la fosfocreatina? Miren esta curva roja, ¿no? Mientras el ATP va manteniéndose más lenta la caída. Pues justamente por eso. Sí, dígame. No digo porque es reutilizado por los demás sistemas energéticos.
Exacto. Entonces, en este caso, como estamos comparando la fosfocreatina le va donando grupos fosfatos al ATP y va formando ATP. Por eso es que el ATP tarda más tiempo en caer. Obviamente, la creatina y la fosfocreatina se sacrifica primero, ¿de acuerdo? Para que se mantengan elevados los niveles de ATP. Eso es básico, entonces. Ok, y ahora vamos a hablar del concepto de fosfocreatina, de la recuperación de la fosfocreatina. Es decir, después que yo hago un esfuerzo físico de alta intensidad y de corta duración, entonces tenemos dos fases para que se recupere la fosfocreatina. ¿Ok? Entonces, una es la fase rápida y otra es la fase lenta. Entonces, la fase rápida, o más bien, la recuperación tiene dos fases. ¿De acuerdo? Una es que los primeros 20 segundos después de la recuperación, 30 segundos en la fase rápida, se recupera el 50% de la fosfocreatina. Lo repito, cuando yo termino un esfuerzo físico, digamos que corrí 100 metros máximo, quiero descansar, a los 30 segundos de haber descansado ya he recuperado el 50% de la fosfocreatina que gasté en ese momento. Eso se llama fase rápida. Y la fase lenta, que es la recuperación total de la fosfocreatina, es decir, para yo recuperar lo que acabo de gastar, debo tener un tiempo de descanso que va como mínimo entre 4 a 5 minutos o máximo entre 20 a 30 minutos. ¿Ok? Eso entonces que es importante tenerlo presente, porque si yo no hago la recuperación completa, pues voy a estar depletando rápidamente la fosfocreatina. Por eso es que, por ejemplo, los esfuerzos máximos que hace, por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, un levantamiento olímpico, yo no puedo pretender que al minuto ya pueda tener la misma fuerza, la misma capacidad de responder en otro levantamiento, porque no he recuperado el 100% de mi fosfocreatina, por supuesto. Y como estamos hablando de esfuerzo físico de corta duración y de alta intensidad, donde predomina la vía de los fosfágenos, necesitamos que el tiempo sea un poquito más largo, entonces. Obviamente ninguno va a descansar 20 minutos entre cada serie, es lógico, pero sí podemos descansar entre 3 a 4 minutos de recuperación, por ejemplo, en series mucho más largas, mucho más complejas, series mucho con más peso. ¿Ok? Entonces, si queremos estresar, si queremos maximizar y si queremos recuperar mejor la fosfocreatina, tómese un tiempecito mínimo. Si quieres recuperar la mitad apenas, recupérese de 30 segundos. ¿Ok? Lo que pasa es que eso en el tiempo no lo sostiene. Y dos, tenga una recuperación más lenta, 4 o 5 minutos como mínimo, dependiendo del esfuerzo físico. Obviamente, si yo te lo voy a correr, vamos a hacer 10 sprint, haga un sprint de 100 metros y descanse 3 minutos, es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces usted puede ir jugando con cada persona, en función de cada persona lo podemos ir modificando, ¿de acuerdo? Pero si queremos mejorar y si queremos optimizar este sistema energético, tómese un tiempo de descanso entre cada serie, ¿de acuerdo? Entre 4 a 5 minutos. Si queremos recuperar por lo menos ya una parte más importante de la fosfocreatina. Si no, pues tome un tiempo más corto, pero tenga en cuenta que no se recuperó 100%. ¿Bien? ¿Dónde predomina? ¿En qué deportes predomina este sistema energético? Bueno, todo lo que implica hacer esfuerzos físicos que vayan de entre 5 a 10 segundos. Acá me equivoqué, acá puse 6 segundos, pero puede ser 10 segundos sin problema. ¿Dónde predomina el sistema energético? Acá tenemos lo que es saltos, todo lo que son las carreras, los levantamientos, los lanzamientos, las carreras con obstáculos, todo lo que implique esfuerzos físicos de 10 segundos, 6 a 10 segundos, principalmente ahí va a predominar el sistema de los fosfágenos, ¿verdad? Entonces, tiene una predominancia en esos deportes que acabo de mencionar. Potencia y la capacidad, ¿no? La potencia es muy alta en este sistema energético. A ver si alguien se acuerda del concepto de potencia y capacidad. ¿Quién me lo dice? Sí, claro. La potencia no es más que la velocidad con la que el sistema energético es disparado. Y la capacidad es la durabilidad en el tiempo. Muy bien. Entonces, en este caso, Amílcar, ¿el sistema energético de los fosfágenos tiene potencia alta o baja? Alta. Tiene alta, ¿por qué? Porque produce energía muy rápido. ¿Cuántas reacciones requiere? Bueno, una, máximo 2. El tema es que eso lo puedo sostener en el tiempo. ¿Eso en el tiempo es sostenible? No, porque tiene poca capacidad. Tiene poca capacidad. La reserva es bastante baja. Las reservas son para 10 segundos a lo mucho. Entonces la potencia es alta, sí,
la capacidad es baja y la predominancia está en los 5 o 10 segundos aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? Con los niños también pasa algo muy interesante porque uno diría que la fosfocreatina en los niños puede ser menor o mayor. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a trabajar en los colegios. ¿La fosfocreatina en los niños es menor o mayor que los adultos? Yo diría que sería mayor. Profe, yo diría que mayor. ¿Mayor? Sí, porque el grado de actividad de los niños tiende a ser mucho. O sea, los niños por lo general tienen más energía que los adultos. Aunque hay variables. Pero Fíjense que no existe diferencia en la cinética de la fosfocreatina entre niños y adultos. Se comporta exactamente igual. No existe casi diferencia. Hacemos el esfuerzo, se depleta, y el comportamiento es muy similar al de los niños y las niñas, y los adultos. Fíjense, por ejemplo, acá. Ahora, lo que sí se recupera más rápido en los adultos, porque tienen más mitocondrias que en las niñas, por supuesto. Pero los niños, los adultos se recuperan más rápido, o sea, los adultos, perdón, sí, tienen mayor recuperación porque tienen más mitocondrias, pero no es que tengan tanta diferencia. Pero lo que sí es cierto es que la fosfocreatina no hay tanta diferencia entre niños y adultos. Acá tenemos una flechita que diga que donde se referencia esta reserva energética, esto es children y adultos, ¿ok? Y la flecha que dice, hombre, venga, tanto en niños como adultos no hay tanta diferencia en cuanto a la cantidad de reservas energéticas que podemos tener. ¿Ok? Es decir, en cuanto a la cinética de su uso, por ejemplo. Pero los niños dependen más del metabolismo oxidativo, eso sí es incierto. Acá lo vamos a ver cuando veamos sistemas energéticos oxidativos. Los niños dependen más del metabolismo oxidativo, por eso el niño casi prácticamente no se fatiga usted lo puede estar corriendo, puede estar jugando con el niño casi no se fatiga, porque depende tanto del metabolismo oxidativo. Pero eso aún no lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, el tema de la fosfocreatina, miren, por ejemplo, acá tenemos una serie de sprints y usted no va viendo cómo se va comportando el ATP, el ADP y la fosfocreatina a medida que hacemos unos sprints. Acá tenemos un sujeto que lo pusimos a hacer 10 sprints, es decir, corre, descansa, corre, descansa, corre, descansa, corre, descansa. Y vamos viendo cómo se va comportando la fosfocreatina con el paso del tiempo, por ejemplo. Y el ATP. Esto es antes de hacer el sprint 1. Un sprint es una carrera de, por ejemplo, puede ser 100 metros. Después que hizo el sprint 1, antes de hacer el sprint 10 y después que hizo el sprint 10. ¿Qué pasó con la fosfocreatina? Miren esto. Empezó en 77 comunidades y se fue a 12. Se depletó bastante, por supuesto. A este tipo antes del sprint 10 ya estaba, digamos, bastante depletada la fosfocreatina. ¿Y qué pasó con la ATP? Bueno, se mantuvo, puede que bajó, por supuesto, pero no bajó tan drásticamente como la fosfocreatina. Porque la fosfocreatina es la que se está siempre sacrificando. Por lo tanto, si no hay fosfocreatina, no hay sistema energético de los fosfágenos. Y si no hay sistema energético de los fosfágenos, no hay rendimiento suficiente en estos deportes. ¿Okay? Eso es algo sencillo y básico de explicar. Ya estoy explicando. ¿Cómo se mide la fosfocreatina durante los esfuerzos? No, hay técnicas para evaluarla. Hay técnicas, por ejemplo, hay ciertas medidas que uno puede utilizar o ciertos instrumentos que se pueden utilizar, por ejemplo, con resonancia magnética espectroscópica protónica. Tú puedes hablar la cantidad de fosfocreatina a nivel intermuscular, por ejemplo. Ya con técnicas más sofisticadas o con biopsia muscular, por ejemplo. Yo te tomo una biopsia antes del entrenamiento, te traigo una porción del tejido muscular y luego te voy mirando cuántas reservas energéticas tienes, por ejemplo. El tema es que eso se hace en laboratorio. Ya eso es más complejo, pero por lo general ya eso está básicamente más o menos calculado de cómo es el comportamiento en promedio en los seres humanos, ¿no? Entonces depende mucho de cada persona, pero ya hay técnicas que son invasivas, por ejemplo, con biopsia o con resonancia magnética espectroscópica protónica, por ejemplo, ¿vale? Y acá tenemos lo que conocemos como la contribución del sistema energético y cómo se va comportando a medida que avanza en el tiempo. Obviamente acá tenemos los 3 sistemas energéticos, aún no hemos visto los otros 2, solamente estamos hablando del sistema de los fosfágenos. Fíjense que está acá como en verdecito, azulito. Los primeros 6 segundos el sistema energético de los fosfágenos está aportando mucha energía, más energía que los otros 3, por supuesto. Fíjense que ya después ya no aporta más energía que los otros 3, que aquí aporta otro, que es la glucólisis.
Y después de los 15 segundos, 30 segundos, el que aporta más energía es el sistema oxidativo, por ejemplo. Por eso ya no se habla tanto de continuum energético, como se mencionaba en el siglo pasado, que la gente hablaba, no, es que hasta los 6 segundos predomina el sistema de locofagio y se apaga. Después activa la glucólisis, después se activa el oxidativo, y así no era esto. Y los tres están funcionando al mismo tiempo, los tres. Solo que uno está predominando más que otro. En este caso, los primeros segundos, los primeros 6, 10 segundos está predominando el sistema de locofagio, ¿no? Luego predomina la glucólisis y luego predomina el oxidativo. Pero eso es clase de otro día. ¿Se entiende eso? Entonces hay que hablar más bien de ¿cómo es? De contribución energética de los sistemas energéticos. No hay que hablar de continuum energético. ¿Vale? Resumiendo, a ver acá si se alcanza. Bueno, ya esto lo hicimos, mentira, ya este cuadro lo hicimos nosotros, básicamente. Pues entonces solamente quería detenerme en explicar esta parte de la clase. No voy a entrar todavía a ver el siguiente sistema energético porque sé que son más largos todavía, pero quiero que por lo menos ya entiendan, tengan claridad en cómo funciona el sistema energético de los fosfágenos. ¿Se entiende más o menos, muchachos? ¿Quedó claridad, aunque sea por esta vía? Creo que con la diapositiva uno le da más peso a la clase, ¿no? Creo que allá falta justamente los videos y demás. Entonces, te pregunto, ¿hay claridad hasta el momento? ¿Se va entendiendo lo que es este sistema energético? Sí, sí, claro, por supuesto. Todo quedó muy claro. Sí, profe. Sí, bueno, muy bien, eso es lo importante, muchachos. Entonces, yo les voy a estar mandando las diapositivas a su correo, no, perdón, al grupo de WhatsApp para que las vayan estudiando, ¿de acuerdo? Ya la próxima semana sí nos vemos directamente en persona. Yo sé que ustedes hoy no tienen más clases, ¿verdad? Creo que no. Así que creo que también les hice ahí cierta ayuda, digamos. Sí, sí, claro. Adonai, cuéntame. Profe, disculpa la molestia saliendo un poco de contexto. ¿Me podría hacer favor de pasarme las notas de mi primer corte? No sé si me las pasa por WhatsApp o por aquí. La próxima semana se las llevo, tranquilo, no se preocupe. Ah, listo. No hay problema. Listo, chicos. Entonces les deseo a todos un buen día y gracias por asistir a la clase. Yo les mando las diapositivas a su... Edgar, los laboratorios se llaman labdoor.com, por acá se los dejo. Aquí les dejé el link. No les dejé acá un link. Aquí tienen el chat toda la información que les fui suministrando. ¿Listo? Listo, profe. Sandra dice, profe, se quedó la señal, no lo he escuchado. Sí, Sandra, como vas viajando, pues no te escuchamos casi. No se conectó ni... ¿Quién no se conectó? Pero creo que como unos cuantos chicos no estuvieron en clase hoy. Chicos, nos vemos la próxima semana en clase. ¿Listo? Abrazo, feliz día. Bueno, profe, feliz día. El link por aquí, ¿dónde es que? ¿Qué hora? Chévere.